todos, bienvenidos a mi canal de YouTube relacionado con las operaciones unitarias y diseño de equipo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastida. El tema de hoy está relacionado con evaporación múltiple efecto. Abordaremos la solución de un problema que consiste en lo siguiente. Para concentrar un jugo diluido de fresa desde 10% hasta 45% de sólidos, se utiliza un evaporador de 3 efectos con alimentación hacia adelante. El flujo de alimentación es de 5.500 libras por hora a 125 grados Fahrenheit. Se alimenta a vapor saturado al primer efecto a una temperatura de 250 grados Fahrenheit. La temperatura de saturación del vapor en el tercer efecto es de 130 grados Fahrenheit. El peso molecular del soluto en la solución es de 180 gramos por mol. El calor específico de todas las corrientes líquidas es igual a 0,64 BTU por libra grado Fahrenheit. Todos los coeficientes de transferencia de calor son iguales y equivalentes a 500 BTU por libra pies cuadrados grado Fahrenheit. Para recuperar el vapor producido en el tercer efecto, se utiliza un condensador, alimentando agua a un flujo W y temperatura de 77 grados Fahrenheit y saliendo de este a 100 grados Fahrenheit. Considere elevación del punto de ebullición. Determine diagrama de proceso, molaridad, elevación del punto de ebullición y temperaturas en cada efecto, presión absoluta en cada efecto, así como las temperaturas de los condensados, entalpía de cada una de las corrientes. De igual manera, se deben determinar los flujos molares de cada una de las corrientes concentrados que salen de cada uno de los efectos, así como los vapores desprendidos, el flujo másico de vapor procedente de la caldera o generador de vapor y el flujo másico de agua que circula en el condensador expresado en libras por hora. A su vez, se debe determinar la economía del vapor. Y por último, calcular el calor requerido utilizando los flujos determinados en cada efecto y por supuesto las áreas de cada uno de ellos. En primer lugar, para hallar la solución a este problema debemos elaborar un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo quedará como sigue. En este sentido, podemos observar que tenemos un sistema de evaporación de 3 efectos, donde se alimenta una corriente líquida con una fracción de sólido de 0,10, equivalente al 10%, una corriente precalentada a una temperatura de 125 grados Fahrenheit. Paralelo a esta corriente se alimenta vapor o un flujo másico de vapor que procede de un generador o una caldera, y este vapor podemos observar que se encuentra a una temperatura de 250 grados Fahrenheit, vapor saturado. Este vapor cederá su calor latente a la alimentación de tal manera que toda esa energía cedida a la alimentación para que alcance el punto de ebullición hace que este vapor condense bajo la forma de S1. En este primer efecto se va a desprender vapor de agua bajo la forma de B1, que luego será alimentado a un segundo efecto, y lo mismo ocurrirá en el segundo efecto. El vapor desprendido en el segundo efecto, como B2, será alimentado al tercer efecto. O sea que se va a aprovechar el calor latente de cada uno de los vapores producidos para ser alimentado como medio de calefacción para cada uno de los efectos sucesivos. En este caso vemos que solamente se va a aprovechar el calor latente del vapor de agua en el efecto 2 y el vapor de agua en el efecto 3. ¿Ok?
el último vapor desprendido se condensaría o se va a condensar circulando agua a una temperatura en contracorriente, a una temperatura de 77 grados Fahrenheit, la cual sale a 100 grados Fahrenheit. Es importante señalar que el vapor que ingresa al condensador ingresa en forma de gas, y al estar en contacto con una superficie fría, como en este caso un serpentín donde circula agua, este condensa, de tal manera que ese vapor cede su calor latente al agua, el agua absorbe ese calor, de tal manera que el calor absorbido por el agua hace que la temperatura de esta aumente, ¿ok? Mientras que la temperatura del vapor disminuye, lo que ocasiona su condensación. Podemos observar de igual manera que en cada uno de los efectos saldrá una corriente líquida concentrada. Por ejemplo, en el efecto 1 se obtendrá la corriente líquida L1, en el efecto 2 L2 y en el efecto 3 L3. Sabemos que esta corriente líquida o jugo diluido de fresa se va a concentrar desde 10% hasta 45%, y que la temperatura de ebullición que ocurre en el tercer efecto es de 130 grados Fahrenheit. En tal sentido, lo primero que se debe realizar es un balance total y parcial, un balance de materia en corriente y un balance de materia en componente, para llegar a la solución de cada uno de los flujos que corresponden a este diagrama de flujo en el sistema de evaporación de múltiple efecto. Si hacemos un balance en corriente, balance global, tomaríamos en cuenta todos aquellos flujos de entrada y salida sin tomar en consideración las recirculaciones y las corrientes que salen de una etapa e ingresan sucesivamente a una etapa siguiente. Pudiéramos ver que en ese balance total incluiría la alimentación, el flujo de vapor, cada uno de los condensados, el producto final concentrado y el vapor que sale del condensador, quedando de esta manera la ecuación como sigue. Vemos entonces que el balance total o global nos quedaría que es igual, entrada es igual a salida, no existe acumulación de masa en el tiempo en régimen estacionario. Entonces queda que el flujo de alimentación es igual al condensado 2, al condensado 3 o al condensado que sale del tercer efecto, más el vapor liberado en el tercer efecto, el que sale del condensador, más el concentrado o producto final que sale del tercer efecto. En pocas palabras, el flujo de vapor más la alimentación es igual al condensado del primer efecto más el condensado del segundo más el condensado del tercero más el vapor del tercero más el producto final concentrado. Eliminamos el flujo de vapor, ya que todo el vapor que posee la caldera se condensa bajo la forma de S1, por lo tanto son iguales, lo eliminamos de la ecuación. También debemos tomar en cuenta que el vapor que sale del primer efecto se condensa bajo la forma de S2, y el vapor que sale del segundo efecto se condensa bajo la forma de S3, de tal manera que voy a sustituir B1 y B2 donde aparezca S2 y S3, quedando de esta manera la ecuación como sigue. F es igual a cada uno de los vapores que sale del efecto, es decir, la suma de cada uno de los vapores, B1 más B2 más B3 más el concentrado final. Si consideramos idealmente que cada uno de esos vapores que sale de cada efecto son iguales en flujo másico, nos quedaría que ese flujo de alimentación F sería igual a 3 veces la cantidad de vapor salida en un efecto más el concentrado final.
sería entonces nuestro primer planteamiento o nuestra primera ecuación. Si hacemos un balance global en componentes sólidos, la ecuación nos quedaría como sigue. Decimos que la alimentación por su fracción de sólido es igual a 3 veces la cantidad de vapor que sale de un efecto multiplicado por su fracción de sólido más el concentrado final por su fracción de sólido. Pero como sabemos que ese vapor no puede llevar arrastre de sólido, que no sería lo conveniente, es decir, se considera de que no hay arrastre de espuma, en un proceso se agrega antiespumante, por lo tanto esa fracción de sólido debe ser cero, y si esa fracción de sólido debe ser cero, esto debería ser cero. Por lo tanto queda la ecuación de la siguiente manera: la alimentación multiplicada por la fracción de sólido es igual al concentrado final por su fracción de sólidos. Despejando, podemos obtener entonces el flujo másico de la corriente final o concentrado final, quedando que es igual a la alimentación por la fracción de sólido dividida entre la fracción de sólido que posee el concentrado final. Sustituyendo los valores, como sabemos que el flujo másico de la alimentación es 5500 y su fracción de sólido es 0,10, multiplicamos esos valores y los dividimos entre la fracción de sólido que tiene el concentrado final. Esto nos da como resultado que ese flujo másico sería entonces 1222,22 libras por hora. De tal manera que pudiéramos despejar de la ecuación inicial o la ecuación 1, pudiéramos despejar el valor de el vapor o el flujo másico de vapor que sale de cada efecto, despejando de esta ecuación. Entonces nos quedaría que ese flujo de vapor que sale de cada efecto sería igual a la alimentación menos el flujo másico del concentrado final dividido entre 3. Sustituyendo los valores ya conocidos, nos queda entonces que ese flujo másico del vapor que sale de cada efecto es igual a 1425,93 libras por hora. Es decir, que ese valor sería el valor del vapor 1 y es igual al vapor 2 y es igual al vapor del tercer efecto. Aquí tenemos un diagrama solamente del efecto 1. Si nosotros hiciéramos un balance de masa en este efecto, la entrada es igual a la salida, podemos observar que el flujo de entrada o los flujos de entrada son la alimentación y el flujo de vapor, y los flujos de salida serían el vapor 1, el condensado 1 y el concentrado 1. Por lo tanto quedaría la ecuación como sigue. Así, la alimentación más el vapor es igual al vapor de agua desprendido en ese efecto más el condensado que sale del mismo y el concentrado 1, sabiendo que todo el vapor que viene o procede de la caldera se condensa bajo la forma de S1, lo eliminamos en ambos miembros de la ecuación, por lo tanto tendríamos esta ecuación: alimentación es igual al vapor 1 más L1. Despejando L1, porque ya sabemos que el valor de F y el valor de B1 es conocido, sustituimos, nos quedaría que ese flujo de la corriente líquida concentrada que sale del efecto 1 sería, o tendría este valor, 4074,07 libras por hora. De igual manera pudiéramos hacer un balance en sólido en ese efecto 1, quedando la ecuación como sigue: multiplicamos entonces la alimentación por su fracción de sólido es igual al vapor que sale del primer efecto por su fracción de sólido más la corriente líquida concentrada que sale de ese efecto por su fracción de sólido, sabiendo que el vapor no debe arrastrar sólido, por lo tanto esto es 0, o sea 0 multiplicado por este flujo daría 0. Entonces nos quedaría como sigue el siguiente despeje. Despejando entonces la fracción de sólido de la corriente
que sale del efecto 1, sería la corriente concentrada, nos quedaría que eso es igual a la alimentación por su fracción de sólido dividido entre el flujo másico de la corriente que sale del efecto 1 o la corriente concentrada. Sustituyendo ya los valores conocidos, nos quedaría que esa fracción de sólido que sale de ese primer efecto o la corriente líquida concentrada tendría una fracción igual a 0,13,5. Si nos vamos al efecto 2, pudiéramos observar que las corrientes que entran en ese efecto 2 son el vapor 1 más el concentrado 1, las corrientes que ingresan a ese efecto, y las corrientes de salida serían el vapor 2, el condensado 2 y el concentrado o la corriente líquida concentrada L2. Por lo tanto, el balance de masa en el efecto 2 quedaría de la siguiente manera: la corriente líquida concentrada del efecto 1 más el vapor que se desprende de ese efecto es igual al vapor de agua desprendido en el segundo efecto más el condensado del segundo efecto más el líquido concentrado generado en ese segundo efecto, sabiendo que el vapor que se genera en el primer efecto se condensa en el segundo y ambos flujos son iguales. Lo eliminamos de ambos miembros de la ecuación, por lo tanto nos queda que L1 es igual a V2 más L2. Conociendo a L1 y al vapor que se genera en el segundo efecto, es decir, el flujo másico de la corriente líquida generada en el primer efecto, podemos calcular entonces el flujo másico de la corriente concentrada generada en el segundo efecto. Por lo tanto, sustituyendo los valores ya conocidos, nos queda que ese valor corresponde a un flujo másico de 2648,14 libras por hora. Seguidamente, realizando un balance en sólidos en el efecto 2, nos quedaría lo siguiente: que el líquido o la corriente líquida concentrada multiplicada por su fracción de sólido es igual al vapor generado o vapor de agua generado en el segundo efecto por su fracción de sólido más el líquido o la corriente líquida concentrada que se genera en el segundo efecto por su fracción de sólido. Sabemos que esta fracción de sólido en el vapor es 0, entonces nos queda que la fracción de sólido, despejando obviamente la fracción de sólido de la corriente líquida concentrada que sale del segundo efecto, es igual a L1 por la fracción de L1 entre L2, y sustituyendo los valores nos queda que la fracción de sólido de la corriente concentrada o líquida concentrada que sale del segundo efecto corresponde a este valor, a 0,21. En pocas palabras, de 0,10 que fue la alimentación, se incrementó en el primer efecto a un valor de 0,135 y en el segundo efecto se incrementa a 0,21 y se sigue incrementando en el concentrado final a 0,45. Para el cálculo de la elevación del punto de ebullición se debe considerar lo siguiente. Es oportuno aclarar que el aumento del punto de ebullición de una solución o un alimento líquido está definido como el incremento en el punto de ebullición con respecto al agua pura a una determinada presión, y los responsables de que ese punto de ebullición se eleve en soluciones líquidas que son sometidas a procesos de evaporación son las sales y en menor medida los azúcares. Son los principales responsables de ese incremento. Para el cálculo de la elevación del punto de ebullición es indispensable que se conozcan las concentraciones molales o las molalidades de cada una de las corrientes que sale de cada efecto. Por lo tanto, se debe aplicar estas ecuaciones. Aquí podemos observar que la molalidad de la corriente que sale del primer efecto es igual a la fracción de sólido multiplicado por este valor constante, en este caso 1000, dividido entre el peso molecular del soluto entre la cantidad de agua disponible en el mismo o de la corriente líquida. Nos queda entonces que, sustituyendo los valores, nos va a dar una fracción molar igual a 0,87, o mejor dicho, la molalidad de esa corriente líquida que sale del efecto 1 será igual a 0,87. Lo mismo ocurrirá para la
molalidad del que sale o de la corriente líquida que sale del efecto 2, y lo mismo para la molalidad de la corriente líquida que sale del tercer efecto, correspondiendo a cada uno de estos valores. Es oportuno también aclarar que este valor constante 180 se refiere al peso molecular del soluto que prevalece en este caso en el jugo de fresa, que hace referencia al peso molecular de la sacarosa. Seguidamente, para calcular la elevación del punto de ebullición en cada uno de los efectos, se debe considerar la siguiente ecuación. La elevación del punto de ebullición está relacionada con una constante bulloscópica, que en este caso es igual a 0,51 por la molalidad. Entonces, para el caso de la elevación del punto de ebullición en el primer efecto, sería este valor constante multiplicado por la molalidad de la corriente líquida que sale de ese efecto, o la corriente líquida concentrada, que en este caso sería igual a 0,51 o a 0,51 por 0,87. Esto da un valor de 0,43 grados Celsius. Es decir, que esta ecuación, el resultado estará expresado en el Sistema Internacional de Medidas, y luego, para transformarlo de grados Celsius a grados Fahrenheit, deberíamos utilizar la relación de deltas de temperatura, que más adelante vamos a colocar al final de la diapositiva. Lo mismo aplicaríamos para la elevación del punto de ebullición 2, y lo mismo, o la misma ecuación, aplicaríamos para encontrar o determinar la elevación del punto de ebullición en el tercer efecto, pudiendo observar que para el caso del tercer efecto, la elevación es 4,18, para el caso del primer efecto es 0,79, y acá hay un pequeño error. Si ustedes utilizan su calculadora, este valor nos daría al multiplicar por 0,75 por 1,8, nos da un valor de 1,36. Entonces este valor hay que corregirlo. No es 136 grados Fahrenheit, sino 1,36 grados Fahrenheit. Es decir, que la mayor elevación del punto de ebullición ocurre en el tercer efecto. ¿Por qué? Porque a medida que se van concentrando los sólidos, a medida que se va concentrando la corriente líquida que va pasando por cada uno de los efectos, se va incrementando más la elevación del punto de ebullición. Entonces, los deltas que vamos a emplear por la relación delta grados Celsius y grados Fahrenheit es esta. Un delta de grados Celsius es igual a 1,8 delta de grados Fahrenheit. Entonces, para yo transformar de 0,43 grados Celsius para llevarlo a grados Fahrenheit, solamente multiplico por 1,8. Y lo mismo lo voy a hacer para cada una. ¿Ok? Para el cálculo de los deltas de temperatura en cada efecto, vamos a emplear lo siguiente. Para el caso del delta 1, sería la temperatura que lleva el flujo de vapor que procede de la caldera menos la temperatura de ebullición que ocurre en ese efecto. En este caso sería la temperatura 1. Para el caso del delta 2, sería conocer la temperatura de ebullición en el efecto 1 menos la temperatura de ebullición en el efecto 2 menos la elevación del punto de ebullición que procede del efecto 1. Y para el caso del delta 3 o delta de temperatura 3, es necesario conocer entonces la temperatura del efecto 2 menos la temperatura del tercer efecto y la elevación del punto de ebullición en el segundo efecto. Es indispensable. Sabemos que la única temperatura que conocemos es la temperatura que tenemos en el tercer efecto, que lo podemos observar en el diagrama de flujo. Esa temperatura es una temperatura próxima, no es una temperatura real. Sabemos que esa temperatura que podemos ver en el diagrama era de 130, pero ese 130 está sin considerarse la elevación del punto de ebullición. La elevación del punto de ebullición que determinamos nosotros en la lámina anterior nos dio como valor acá 4,18. Aquí aparece 41,8, pero en realidad es 4,18. También hay una equivocación. Entonces, si sumamos 130, que es la temperatura con la cual nosotros empezamos o observamos en el diagrama, le sumamos la elevación del punto de ebullición, tendríamos entonces una temperatura real de 134,18. Es decir, que nosotros esperamos
que esa corriente líquida en ese evaporador o en ese tercer efecto se eleve 4,18 grados Fahrenheit. ¿Ok? Calculando el delta global, que no es más que la sumatoria de cada una de las diferencias o deltas de temperatura, es decir, delta 1 más delta 2 más delta 3, nos quedaría que ese delta global sería la sustitución de la sumatoria de cada uno de las diferencias de temperatura de cada efecto, es decir, delta 1, delta 2, delta 3. Si sustituimos estos valores, este sería delta 1, este sería el delta 2 y este sería el delta 3. Y si eliminamos los términos semejantes, en este caso delta 1 negativo más delta 1 positivo, T2 negativo y T2 positivo, eliminamos, nos queda entonces que esta ecuación es igual, este delta global quedaría expresado de la siguiente manera: la temperatura que posee el vapor que viene de la caldera menos la temperatura del último efecto o tercer efecto menos la elevación del punto de ebullición del efecto 1 menos la elevación del punto de ebullición en el segundo efecto. Sustituyendo los valores, nos quedaría entonces que ese delta global tendría un valor igual de 113,67 grados Fahrenheit. Ahora bien, para determinar entonces los deltas a partir del delta global o las diferencias de temperatura en cada efecto a partir de ese delta global, vamos a aplicar esta ecuación. Esta ecuación relaciona el delta global con los coeficientes globales de transferencia de calor, en este caso el global de cada uno de los efectos. Sustituyendo los valores, sabemos que los coeficientes globales en cada efecto son iguales, igual a 500 nos da que el delta 1 o el delta de temperatura 1 es igual a 37,89 grados Celsius. Como los coeficientes globales son iguales, esperamos entonces que el delta 2 y el delta 3 sea igual al delta 1, igual a ese mismo valor. Para calcular las temperaturas en cada efecto vamos a partir entonces de los delta previamente calculados. Entonces, si sabemos que el delta 1 o delta de temperatura 1 es igual a la temperatura que lleva el vapor menos la temperatura de ebullición del efecto 1, podemos despejar entonces T1 y nos queda que ese T1 sería esta diferencia. Igualmente, la temperatura o el delta de temperatura del efecto 2 sería la diferencia de temperatura T1 menos T2, dándonos los siguientes valores. La temperatura en el primer efecto tendrá un valor de 212,11 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición en el segundo efecto, es decir, la temperatura real, sería igual a 174,22 grados Fahrenheit. Para calcular las presiones absolutas en cada efecto, vamos a emplear entonces la tabla de vapor. Por ejemplo, para hallar la presión en el efecto 1, la presión absoluta, es necesario hallar en la tabla de vapor, a través de la interpolación con esta temperatura, la presión absoluta. Encontramos que la temperatura o la presión absoluta que ocurre en el efecto 1 a la temperatura 1 es igual a este valor, 14,696 psi. Para el caso de la presión absoluta en el tercer efecto, la vamos a encontrar con la temperatura de ebullición en el efecto 2, es decir, a 174,22 grados Fahrenheit, y interpolando en la tabla de vapor nos da este valor, 6,60 psi. Igualmente lo hacemos con el efecto 3. La presión absoluta en el efecto 3 a la temperatura 3 es igual a 2,48 psi. Observando la tabla de vapor podemos ver cómo se determinan o cómo se localizan esas presiones dependiendo de las temperaturas que tenemos en cada uno de los efectos. Por ejemplo, tenemos acá que la presión 1 la ubicamos
a una temperatura de 212 grados Fahrenheit aproximadamente, estaría entre estos dos valores, 212 y 213,03, dando este valor aproximadamente de 14,696 psi. Para el caso de la presión 2, interpolamos entre la temperatura o entre estas dos temperaturas, ¿okay?, para que nos dé la presión comprendida entre 6 y 7 psi. Y para la presión en el tercer efecto, igualmente la localizamos a la temperatura del tercer efecto e interpolamos entre estos dos valores para que nos dé una presión absoluta expresada en psi comprendida entre 2 y 3 psi. Para el caso de las entalpías de las corrientes líquidas, en el efecto 1, esa entalpía, empezaríamos con la entalpía del vapor. La entalpía del vapor de agua que se desprende de ese efecto la vamos a localizar en la tabla de vapor a la temperatura 1, lo cual nos da como resultado, interpolando en la tabla de vapor, este valor, 1150,50 BTU por libras. Para el caso del calor latente, aportado por el vapor vivo que viene de la caldera, este calor latente lo vamos a ubicar a la temperatura con la cual ingresa el vapor al primer efecto, que en este caso es 250 grados Fahrenheit, y nos da como resultado, localizando e interpolando en la tabla de vapor, este valor, 945 BTU por libra. Y para hallar la entalpía del líquido concentrado que sale de ese efecto, aplicamos esta ecuación, que no es más que el calor específico del soluto que prevalece en la corriente líquida, multiplicado por la temperatura a la cual se encuentra, o la temperatura de ebullición en el efecto 1, menos la temperatura de referencia. Recordad que la temperatura de referencia que vamos a colocar va a depender si estamos trabajando en el sistema internacional o sistema inglés. Si es sistema internacional le restamos 0 grados Celsius, y si es sistema inglés le restaríamos 32 grados Fahrenheit. Aquí podemos ver que la entalpía del líquido sería el calor específico de todas las corrientes líquidas, que son iguales y constantes, igual a 0,64 BTU por libra grados Fahrenheit, y multiplicado por esta diferencia de temperatura, da como resultado que esa entalpía de esa corriente líquida 1 es igual a 115,27 BTU por libra. ¿Cómo localizamos todo esto en la tabla de vapor? ¿Cómo sigue? Aquí podemos ver cómo fueron localizados cada uno de los puntos, o cada una de tanto la entalpía del vapor vivo como el calor latente que viene o que trae el vapor saturado que viene de la caldera. Para el caso del efecto 2, la entalpía o el del vapor de agua que viene o que se desprende de ese efecto lo vamos a localizar a la temperatura 2 en la tabla de vapor, dando como resultado 1135,82 BTU por libra. Para el calor latente que aporta el vapor 1, que es el vapor que viene del efecto 1 y que ingresa al efecto 2, ese vapor viene a la temperatura obviamente de ebullición del efecto 1. Esa temperatura es 200,12 grados, 200,12,11 grados Fahrenheit, ubicando a esta temperatura el calor latente o el lambda en la tabla de vapor, da como resultado 970,30 BTU por libra. Para encontrar la entalpía de la corriente concentrada líquida que sale del segundo efecto, aplicamos la fórmula o la misma fórmula anterior, que relaciona igualmente el calor específico del soluto que prevalece en el líquido concentrado por las diferencias de temperatura. Nos queda entonces que este resultado, multiplicando el calor específico por la temperatura de ebullición del líquido que se está concentrando en ese efecto, menos la temperatura de referencia, nos da como resultado 91,02 BTU por libra. Localizando estos valores en la tabla de vapor, podemos observar
que para el caso de la entalpía que lleva el vapor de agua que se desprende del efecto 2, lo vamos a localizar en la tabla de vapor en esta columna bajo la forma de Hg, ya que lo que se desprende de ese efecto es vapor saturado, o sea, en forma de gas. Y para el calor latente del vapor que se está suministrando al tercer efecto, sería en este caso, o mejor, perdón, el calor que procede del efecto 1, que es el vapor 1, que ingresa al efecto 2, que sería el lambda 2, lo ubicaríamos en esta columna, ¿verdad? HFG. Es decir, que ese calor latente no es más que la diferencia de energías para pasar del estado gaseoso al estado líquido, ¿okay? Porque ese vapor obviamente se condensa, o al contrario, para pasar del estado gaseoso al estado líquido. Sería el mismo calor latente de vaporización es el mismo que aplicaría para el calor latente de condensación. Es la misma energía que requiere el vapor para condensarse, sería la misma energía que requiere el líquido para volverse a evaporar. En relación al tercer efecto, para la entalpía del vapor que se desprende del tercer efecto, lo vamos a ubicar a la temperatura de ebullición del tercer efecto y correspondería a este valor. Para el calor latente del vapor que procede del segundo efecto y que ingresa al tercero, lo ubicaríamos a la temperatura de ebullición del efecto 2, este valor, dando como resultado, según los datos de interpolación en la tabla de vapor, 993,69 BTU por libra. Y para el caso de la entalpía, como vimos en las ecuaciones anteriores, nos da como resultado este valor, ¿ok? Si localizamos cada uno de estos valores en la tabla de vapor, podemos localizarla como sigue, de la misma manera que en el caso anterior. Igual, entalpía del vapor que sale del segundo efecto y que ingresa al tercero, perdón, la entalpía del vapor que sale del tercer efecto, que sería este valor, este que está acá, y el calor latente que procede del vapor que sale del segundo efecto y que ingresa al tercer efecto, que sería este que está acá, la columna del medio. Y para allá la entalpía de la alimentación, obviamente, vamos a determinar a través del calor específico del soluto que prevalece, que es el mismo y constante para todo, 0,64 BTU por libra por grado Fahrenheit, y la temperatura que lleva la alimentación, que obviamente es de 125 grados Fahrenheit, menos la de referencia, que es 32 grados Fahrenheit, dando como resultado que esa entalpía de alimentación es igual a 59,52 BTU por libra. Aplicando los balances de energía, para el caso del efecto 1, ¿verdad? Aplicando los balances de energía, aquí tenemos un diagrama solamente correspondiente al efecto 1, los flujos de entrada y los flujos de salida. Flujo de entrada, alimentación, vapor vivo, y flujo de salida, vapor de agua, que se desprende del efecto 1, más el condensado, más el líquido concentrado. Si nosotros aplicáramos el balance de energía en ese efecto 1, nos quedaría la ecuación como sigue. Es simplemente el mismo balance en corriente que se aplica al efecto 1, con la única diferencia que cada corriente debe estar multiplicada por su entalpía. Sabiendo que el vapor que se desprende de la caldera es igual al condensado en el efecto 1, o mejor dicho, todo el vapor que procede de la caldera se condensa en ese efecto, entonces obtenemos la siguiente ecuación, donde aparezca S1, colocaríamos S sub 0 y agruparíamos términos semejantes, es decir, esta parte que está acá pasaría al primer miembro, restando y sacando el factor común S sub 0, nos quedaría que S sub 0 multiplicaría a la entalpía de S sub 0 menos la entalpía del condensado, es decir, la entalpía que lleva el vapor vivo de la caldera menos la entalpía
con la que se condensa. Y la ecuación quedaría de esta forma. Esta diferencia de entalpía para pasar del estado gaseoso al estado líquido es lo que se conoce como lambda 1 o calor latente que se produce en el efecto 1. Aquí podemos también observar que el vapor que se desprende del efecto 1 es igual a la alimentación menos el concentrado que sale de ese efecto, o el líquido concentrado que sale de ese efecto. O sea, hacemos una sustitución. Sustituyendo los valores ya conocidos que calculamos previamente para el caso de las entalpías y conociendo algunos flujos, el único flujo conocido en este sentido sería el flujo de alimentación, que es 5.500 libras hora, mientras que las corrientes líquidas quedarían como incógnitas, o sea, las corrientes líquidas concentradas. O sea, el balance de energía lo que pretende es calcular nuevamente los valores reales de los flujos. Ese es el que me va a permitir a mí hacer la corrección del cálculo de los valores reales de los flujos. El cálculo que hicimos previamente en el balance de materia o balance de masa que se hizo en cada efecto es una suposición idealizada de los flujos que tenemos al inicio del problema. Solamente el balance de energía es el que me va a permitir a mí corroborar, confirmar y cuantificar de manera real cuáles son los flujos que están presentes en cada uno de los cálculos. Entonces, si vemos acá que sustituyendo cada uno de los valores conocidos y los valores de la entalpía, así como los valores de calor latente, esta ecuación nos va a quedar en función de L1, es decir, del concentrado que sale del efecto 1, y a su vez nos va a quedar en función del vapor o flujo de vapor vivo. Resolviendo la ecuación, agrupando términos semejantes, nos quedaría entonces esta siguiente ecuación. Es decir, nos va a quedar una ecuación expresada en función de dos incógnitas, es decir, flujo másico de vapor vivo o de la caldera y líquido concentrado del primer efecto. En relación al efecto 2, observamos que las corrientes que ingresarían a ese efecto serían el vapor que procede del efecto 1, el vapor de agua, el líquido concentrado que procede del primer efecto. Las corrientes de salida serían el vapor que se desprende del mismo, el vapor de agua, el condensado y el líquido concentrado que sale de ese efecto o líquido concentrado 2. Aplicando el balance de energía, nos quedaría el mismo balance y corriente, con la única diferencia de que multiplicaríamos a cada corriente por su entalpía. Y haciendo la sustitución por S2 por V1 y pasando al primer miembro en forma negativa o restando de este valor y luego agrupando términos semejantes, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. El V1 o vapor que sale del primer efecto multiplicaría o se multiplicaría por su entalpía menos la entalpía con la que se condensa. ¿Ok? Esta diferencia de entalpía es lo que se conoce como lambda 2. ¿Ok? Lambda 2. Quedando la ecuación como podemos observar. Luego, o sabiendo que el vapor que se desprende del primer efecto es igual a la alimentación menos el líquido concentrado que sale del primer efecto, y el vapor que se desprende o el vapor de agua desprendido del segundo efecto es igual a la diferencia de los líquidos concentrados que sale del primer y segundo efecto. Sustituyendo estos valores donde aparece V1 y V2, la ecuación nos quedaría así. Luego le damos valores de las entalpías previamente calculadas y del calor latente, sustituyendo,
nos queda la ecuación en función de L1 y L2. Aquí aplicamos propiedad distributiva, igualmente acá propiedad distributiva, agrupamos términos semejantes, resolvemos la ecuación y el resultado que nos quedaría sería el siguiente: una ecuación expresada en función de L2 y L1. Con respecto al tercer efecto, sabemos que los flujos de entrada y de salida son los siguientes. El de entrada sería B2 y L2, y los de salida B3, S3 y L3. Y aplicando el balance de energía en función de esto, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Sería el mismo balance en corriente, como lo hemos dicho anteriormente, a diferencia que vamos a multiplicar cada uno de los flujos por su entalpía. ¿Ok? Sabemos entonces, de la misma manera que en los casos anteriores, que este vapor que procede del segundo efecto se condensa en el tercer efecto. Sustituimos este valor por B2 acá, luego pasamos al primer miembro restando y agrupamos términos semejantes y sacando factor común nos queda la ecuación de esta manera. Esta diferencia de entalpía para pasar del estado gaseoso al estado líquido es lo que se conoce como calor latente de vaporización en el tercer efecto o lambda 3. ¿Ok? Entonces, este lambda 3 que tenemos acá sería el calor latente de vaporización que procede del efecto del vapor generado en el segundo efecto. ¿Ok? Sabiendo que ese vapor que procede del segundo efecto es la diferencia de las corrientes líquidas concentradas producidas en el efecto 1 y 2, y que el vapor que se produce en el tercer efecto, es decir, vapor de agua, es la diferencia entre los líquidos concentrados del segundo y tercer efecto, sustituyendo acá y acá, nos quedaría la ecuación como sigue. Dándole los valores de las entalpías previamente calculadas, ok, sustituyendo, nos quedaría la ecuación de esta manera, y resolviendo esa ecuación, agrupando términos semejantes, aplicando propiedad distributiva, nos da como resultado este valor. ¿Ok? Entonces tenemos ahora dos ecuaciones. Estas ecuaciones las agrupamos y resolviéndolas por cualquiera de los métodos conocidos, ya sea por reducción, sustitución o igualación, se tiene que los flujos de concentrados L1 y L2 tendrán como resultado estos valores. ¿Ok? Y sustituyendo en la ecuación anterior para determinar el flujo de vapor de valor, el segundo, este valor, y el tercero, este valor. Como podemos observar, estos valores están muy próximos a la igualdad. Sin embargo, no nos dan valores exactamente igual. Los valores más parecidos son estos dos, el vapor 1 y el vapor que sale del segundo efecto. O sea, el vapor desprendido en el primer efecto, vapor de agua, y el vapor de agua desprendido en el segundo efecto. ¿Ok? Para determinar la economía del vapor, que no es más que la relación existente entre el vapor generado en cada uno de los efectos, o la sumatoria de los vapores generados en cada uno de los efectos, y el vapor consumido. Ok, tenemos esta ecuación, B1 más B2 más B3 dividido entre este sucelo o vapor vivo, vapor saturado. Sustituyendo cada uno de los valores nos da como resultado que esa economía es igual a 2,23. Sabemos que esa economía, cuando el evaporador o el sistema de evaporación es múltiple efecto, se incrementan por encima de 1. Cosa muy distinta cuando tenemos un evaporador de efecto sencillo cuya economía debe ser menor a 1 o muy próxima a 1.
Calculando los calores suministrados en cada uno de los efectos, podemos observar que en el caso del calor 1 no es más que el flujo másico de vapor multiplicado por su calor latente. Sustituimos los valores, ¿ok? Y nos queda este valor expresado en unidades de energía en función de tiempo, en este caso la unidad británica térmica o BTU por hora. Sabemos que aquí libra se va con libra y queda BTU por hora. En el caso del calor suministrado al segundo efecto sería el vapor generado en el primero, vapor de agua, por su calor latente, dando como resultado este valor que tenemos acá, y el calor suministrado en el último efecto, en este caso en el tercero, que sería el vapor que procede del segundo efecto por su calor latente, da como resultado este valor. ¿Ok? Podemos observar que la mayor cantidad de calor se genera en el primer efecto, obviamente porque el calor que se genera ahí es el ocasionado por el vapor saturado que procede de la caldera. ¿Ok? Para determinar el caso de las áreas de transferencia de calor originada o en cada efecto, partimos de esta ecuación que relaciona el coeficiente global de transferencia de calor con el calor, el área de transferencia de calor y la diferencia de temperatura. Si nosotros despejamos entonces de esa ecuación el área de transferencia de calor, nos va a quedar como sigue. El área de transferencia de calor de un n efecto sería igual a la cantidad de calor generado en n efecto entre el coeficiente global originado en n efecto por la diferencia de temperatura del mismo. ¿Ok? Aplicando la ecuación, para hallar el área de transferencia de calor en el primer efecto, nos da como resultado esta área. Para el caso de el área de transferencia de calor para el segundo efecto, nos da este valor. Y en el tercero, o el área de transferencia de calor en el tercer efecto, dará como resultado este valor. Observamos que los valores más próximos estarían entre el efecto 2 y el tercer efecto. La idea es que el área, cuando se va a diseñar el sistema de evaporación, sean iguales. Y finalmente, para determinar el flujo másico de agua que circula en el condensador, necesitamos aplicar un balance de masa y energía en el mismo. Partiendo de este esquema de un intercambiador de calor, podemos observar que en el mismo ingresa un flujo de vapor que procede del tercer efecto, y que ese flujo de vapor que ingresa con una energía o una entalpía va a condensar, ¿verdad?, con una entalpía menor con la entalpía con la que está ingresando. Esa diferencia de entalpía es lo que se conoce como calor latente de condensación. En el caso del agua, el agua entraría en forma o en contracorriente en el condensador a una temperatura, según el enunciado, de 77 grados Fahrenheit, y saldría a una temperatura mayor debido a que absorbe ese calor latente que se desprende del vapor de agua que sale de ese tercer efecto y que ingresa al condensador. Esa temperatura con la cual está saliendo el agua, en este caso, es de 100 grados Fahrenheit. Aplicando un balance de energía en el mismo, un balance de masa y energía, nos encontramos que la ecuación nos quedaría de esta manera. Simplemente cada uno de los flujos, tanto de vapor como de agua, que está ingresando al intercambiador, es igual a los flujos de vapor y de agua multiplicado por cada uno de las entalpías que están saliendo del mismo. Agrupando términos semejantes, considerando que los flujos másicos de vapor son iguales a la entrada y la salida tanto del vapor como de agua en el intercambiador, agrupamos los términos semejantes sacando un factor común, nos va a quedar de la siguiente manera esta ecuación. Acá tendríamos entonces que ese flujo de vapor se multiplicaría por esta diferencia de entalpía, que no es más que el calor latente de condensación, y este flujo másico de agua multiplicado por esta diferencia de entalpía no es más que el calor latente de vaporización de esa agua.
Nos interesa despejar este flujo másico de agua en el condensador, por lo tanto la ecuación queda de esta manera. Sustituimos los valores de entalpía ya previamente conocidos en los balances anteriores para el caso del vapor, o que es el mismo calor latente o lambda 3, en este caso, esto que vemos acá. Nos queda lo siguiente: sustituyendo estos valores y resolviendo esta operación matemática, observamos que ese flujo másico de agua que circula o que debe circular en ese condensador para garantizar de que todo ese vapor que procede de tercer efecto condense, debe ser esta cantidad que observamos acá. Es importante aclarar entonces, dicho de otra manera, que esta diferencia de entalpía que observamos acá no es más que el calor latente de condensación que se ubicaría en la tabla de vapor a la temperatura real del tercer efecto, que no es más que en este sentido igual a 134,18 grados Fahrenheit. Espero le haya gustado la clase en esta oportunidad. Nos veremos en una próxima clase en el mismo canal. Espero les sirva de mucha ayuda para los próximos trabajos que van a entregar a lo largo de la unidad curricular. Muchas gracias por su atención.